Welcome back! Kamusta kayo? Dito na kami ngayon kila Uncle, malapit na. Dahil kami mga nagmamadali. Kamusta kayo mga kamayor? Namiss ko kayo! Ayan. See you, sabihin mga kamayor. Ehem, mga kamayor ha. Andito na tayo. Mga malengke na naman tayo mga kamayora. Tignan nyo ang dami. Yung chocolate mga kamayora. Ano kayo? Ang dami tignan nyo. Plastic. Ito yung plastic. Kaya kaya. Teka, kuha ka na lang muna ng isang ano. Ano kaya yun? Nasa ilalim kaya? Ang magandang biyaya? Ano, nandito sa ilalim. Kasa to. Dala, meron. Ano na pa rin ito? Ito. Ang ano na. Pero kasa na to. Kasa na to. Inilagay nila sa ibabaw mga kamayore. Alam ako ba? Ay yung ano. Yung chocolate. Dito tayo. Lights, please. Lights. Mga kamayora, may isda oh. Anong isda to? Alak, usin pa. Hala kayo. May yelo pa. May yelo pa eh. Teka, itawag natin. Dito ka, dito. Hindi, dapat pa ganito. Dito ka pa ganito. Mamimingit kami dito sa bin ng kamayora. Ang dami oh. May ilang piraso pa ba? Dito. Hindi ko makita. Nasa na yung flashlight? Dami oh. Ano ba kayo? Ano ba yan? Ang dami oh. Tumawag si Uncle Radi. Okay na. Vosotros, vienes? Nasaan siya? Hindi, nasa oras. Sa sityo niya. Kung yan yung meron yan. Meron? Kailangan yung kan. Awan, pinagbasyo. Ay, andun pa sa ilalim. Pantin lang. Kasi ako naman. May isa. Ayan. Ano ba yung isla na to? Kung yan, yung lumilipad. Isda. Flying fish. Dito wala. Wala pa sila. Buko. Vamos. Mira. Te echo de menos, chicos. Vamos a trabajar. Venga, adiós, Ángel.
Uncle, dame una. Ajá, tú. Aha. Y ves. Ay, sayang yung mga limon. Tú Oh. como mía paisano antes, cuando estoy totalero. Mm. ¿Qué haces, hombre? Tingnan mo kung baka meron yung pang ganun ng Hey, ng Ravi. ¿Qué? orange. Ravi. Otro día, ¿cuánto lleva listo? 15. Coca-Cola, ¿cuánto? Yo pregunta cuánto. Mucho. Llama ya. Yo tengo Antes ayer. Dame yung Coca-Cola. Ah, Coca-Cola. Guardabati. que beber. Guardabati. Una caja. ¿Dónde, Uncle? Ya está, se acabó ya. No, Kahapon daw. yo 3 botellas de medio litro. Sabi ko sa'yo. Se acabó, ya está. 3 botellas en de Ahora tiene caja, ha roto dos. Yo coge tres. Manzana. No, yo tengo. Tú quieres 2 o 3, no sé. Tres. cuánto. Sige, mag-away kayong Pero dalawa. yo enar 3 Sí. botellas de medio litro, ¿tú visto? Sí. Claro. Y nada más. Thank you. No hay más, chicos. Ay, yo sí guardo allá muchas cosas. Wanda, mira mga ¿Ya? kamay. ¿Qué es eso? ¿Ensalada? No, zanahoria. ¿Quieres zanahoria? No, señor, es otro, señor. otro, ¿qué es eso? Verde. Zanahoria y No, otro día coge este muy mal. Muy no, manzana. Ensalada, mira. Este con... Este? Este? No, no. Zanahoria, Uncle. Le dije. Zanahoria. Pero bueno, Hoja de una zanahoria. ensalada, Perejil. ¿Quieres perejil? ¿qué lo tengo? Ay, aquí de Jamón. Jamón. No hay jamón, Uncle. Uncle, comida de ¿De gato? gato. No sé que ya tengo mucho, pero Déjalo aquí. me parece que no coja. Uncle, ¿qué es? Uncle, voy a abrir, ¿vale? ¿Qué abrir? Ese. Uncle. Para mí, para que veas. Joder. Salada. ¿Tú quieres? Sí. Sí, Dame. son buenos. Limón. ¿Tú quieres hamburguesa? No. Otra cosa. Hamburguesa. A ver, todo una ensalada, todo una cebolla. Hacer. Ay, may patatas, mga Esto es para kamalukan. cocinar. Merong masa na naman, mga kamalukan. No. Okay. ¿Qué te? De. Hanapin mo, pag may nakita ka dyan ko. Bolsa naranja abajo, no sé. ¿Cuánto tiene? ¿Una o dos? You want to sell it as well? Tingnan mo nga dyan. Buksan mabuti yan. Meron silang hinahanap yung sa makina. Uncle. Hey, você quer comprar algo? Sí, Uncle. Esse naranja aqui, vem. Tem uma aqui. Tiene aquí, mírala. Buksan mo. ¿Qué es? Muy chiquitita. ¿Qué colores? Es naranja Naranja, ¿vale? y por un lado tiene ¿Qué es color esto? plata. ¿Mercado? No, la máquina. Máquina. La máquina del zumo. Venga. Pero voy a mirar. Mira aí. Meron ako. Máquina de zumo. ¿Usted ya algo?
Meron pa ba doon? No, una pieza. Meron kapag nakita rin, di ba? Es una pieza, es una tuerca. Espera. Una tuerca como un naranja. Sí, vale, si encontramos, lo guardamos, ¿vale? ¿No? Vale. Adiós, gracias. A ver. Muy. Uncle, Sí, ponle tal- isa. Muy shaitan eh. Muy Y shaitan. sacar todos estos. Ahora sale otra enfermedad. Ay, ito. Sale otra enfermedad. ¿Qué? Que permidad. ¿Qué Que es? virus. Que. Enfermedad. Amiga ahora. Mira, oh. Mira, oh. Allah, buti Sale nakita ko otra to. enfermedad. Wala naman. Ito, ito rin oh. Hindi mo tingnan mabuti dito? May ikuan lang kon dito oh. Teka, teka. Dito mo na tingnan. Uncle, aquí no hay más. Buksan mo lahat ka. Eso es. Mira. Chicos. Chico, Chicos. Hola. ¿Está ahí? Ahora más. Ahora más. Ahora más, ven aquí, ahora más. Encuentro una para... Es ese, ¿no? Solo una. Solo una. Solo una. Vale. Sabi sa Indian. ¿Y ahora qué pasa? Ensalada no encontramos ninguna. ¿Ah? Ensalada, solo ¿Está? este, Ángel. ¿Dónde está? Tiene, pero Ito wala na to, no? este. Son una. Sí, solo una. Vale, gracias. Ángel, aquí no hay más. Este, mira. No, no, no. Ángel, mira Ven eso aquí. ahí. Ganda. Porque tienes mucho que... Está feliz, eh? Está feliz. Ángel, Todo y ahí. Mira. no hay ahí. Proteína, eh? Esa, arriba no hay nada. esa proteína, eh? Proteína, coque. Yo no me resisto. No, mira. No. ¿Qué es esto? Ah, no. Ah, ese sí, pues. Proteína, sí. Una pelita ahí, no hay más. ¿Tú esto puedes llevar o no puedes? No, aquí no hay más. Solo pregunto. Mga kamayora, binigyan ako ni Uncle ng mga protina. Ala, ang dami. Coño. Este paquete. Okay. ¿Quieres todo? Para proteína, Protina, cógelo si quieres. yogurt y plátano Dures. y cerdo. Ah, no. yo no quiero. ¿Qué? Uy, Ese no tiene cerdo. Tiene Ese tiene cerdo. Cacao. No, ese Dámela tiene ese. cerdo, hombre. Tiene cerdo, Uncle. Sa ilalim? Kunin mo yung... Buenas noches. Es que Uncle no mira bien. ¿Sabe sí? Uncle. Cógelo este, mira. Hoy no hay nada. Otro día te digo. Andrés, cada día hay más. No. Cada día hay más. Venga, cógelo este. Cógete. No tiene nada. Ángel, hay brócoli. Mira, mira aquí. Está bien. No quiero. ¿Qué es esto? Mira. Ah, clean leaf. Ganun gusto. ¿Cómo este? Esto para mujer. Para mujer. Mira. Para mí. Para ti, sí. No, pero este. ¿Qué quieres?
Ahí, ahí Mira, dentro. ¿viste? Mírala primero en dentro, Ángel. Ang mahal pala nito. Tingnan niyo, kasi. Bayo kasi. Bayo. Dito, dito. Hace la luz aquí. ¿Qué pasa? Kasi la luz aquí. ¿Qué pasa? Toma, ¿quieres? No, no vale. No, sí, no vale. ¿Dónde? Este. ¿Qué es esto? Este. Toma. Sí, está buena. ¿Sabe qué hacen los chinos para no se romper setas? ¿Qué? Secar. ¿Secar? Sí. ¿Cocinar o secar? ¿Quieres pimiento? Sí. Tienes tuyo. Todo. Yo no quiero más. Toma. Tigas lang mo. Matigas mo. ¿Tigas no? ¿Algo? Toma. Aquí hay leche, seguro. Pimiento. Huwag na to. Hindi ay mas, Ángel. Aquí no hay nada. Mírala, Ángel, primero. No hay nada aquí. Aquí. Uy. Ángel, hay brócoli, mírala. Está bien. Yo no llevo, yo no cocino. Cocina tus... Oh, está Ay, bien. No vale. Cocina tus amigos ahí. Yo tengo amigos. Vamos. Hindi pwede. Saan ko ilalagay? Lagay mo na yan dyan. ¿Cómo? No hay nada. Seguro, no sé. Abre. Solo una. Eso, eso. Quítate ahí. Ahí está. Sí, está cantando. He visto... Y pues. ¿Qué es eso? Patata. ¿Cómo es eso? Ay, está abierto. Ven. Ay, dulce. ¿No? Ángel, Está ahí. Oye. Perdón. Wala. Ángel, hay pan ahí. Pero hay pan. Coge tú para ti. Ito nakabukas. ¿Qué? Mira. Mate. Ve, lleva la luz aquí. Mira, tapos ano ba dyan? Aquí. Como un... Iba kami na tayo na igual ka rin niya. Ayan. Pero aquí hay algo. Otro na lang. Pero malo. Coge todo tu idiota. Ayer pasó ahí, el no tiene nada. No tiene nada. Nakabukas. Tinapon mo? No tiene nada. No, cierto. Y aquí mira otro carepor. ¿Otro ahí? Sí. Ay, pesa mucho, Ángel. Este también carepor. Ay, hay carne, Ángel. Mira, patatas.
Patatas. ¿Dónde ¿Quieres está? patatas? Ay, Yo no quiero. ¿Dónde está este? ¿Dónde está? pensaba carne es. Uy, Ángel, mira. Ay, no hay. ¿Qué? No ¿Está hay, vacía? Ángel. Sí, está. Coge patata. No, está mucho, Ángel. Coge patata. Es grande, Ayer es grande. Es grande la. Grande limón. hay más algo abajo. Sí, espérate. ¿Te quieres coger la patata o no? Pongo ahí. Solo esto. Ponga ahí. Toma. A la hora. Trabajar. Vamos. Vamos a trabajar. Ya está. Tiene que aprovechar. Hay otro, Mañana no hay, aquí sí, Ángel. ¿Tienes este? No, Ángel. Ese para Radi. Está buscando ensalada. Ay, abierto. Abierto. ¿No quieres este vaso? Tú no sabes. No, Ángel. Aquí no de Ángel. Ve. Tú no sabes este. Mira, ¿cuánto va? Tengo casa aquí va todo. Mm. No hay nada. Mira, míralo. Ay, bukas na. Itaas pa. Sí, mucho, Ángel. Esa de casa, sí. Pero, Este ahí. Esa de casa. Aquí. Sácate de la bolsa. Sácate de la bolsa. Tiene ahí. Hay pimienta. No. ¿quieres este, Ángel? Toma. Está bueno. Está bien. No. Aquí hay cebolla, cógelo. Para ti. Ya sabes qué quieres, Ángel. Eso no. Aquí hay más, mira. Toma. Coge ahí pimienta. No, Ángel, ya está. No hay nada. No hay nada. ¿Qué tal? La bolsa negra, ¿qué? Esa naranja. Toma, una ganda. Es el medio, No, ¿no? está abierto. ¿Quieres? Está abierto. Abierto, Ángel. ¿Qué dices?
Hay café, Mira. hay café. Pwede yung kape. ¿Qué? Ahí hay café. No quiero. Kita. Ang dami na dito. Napulit ko talaga ito. Wala, kasurat. Wala. Meron na kape. Este? Mira ahí. Tira aquí. Otro día. No, no quiere, Andy. Yo tampoco. ¿Qué quieres? Pizza. Ano yung pizza? Cerdo. Cerdo. Ano niya? Cerdo. Ay, no. Ay, pwede pa. Ano ba? Cerdo. Wala na. Hindi na kasi. Kape? Mira. Ahí está, ahí está. Lo otro, la bolsa. No, yo no. ¿Qué? Pera. Espera. No, no. Espera aquí. Masas. Ay. Coge. Está roto nada más. No vale. Está jodido. Mabigat nga. Sana hindi bukas. Sana hindi bukas. Sana hindi bukas. Ilabas mo muna yan. Wala makapagkakan ka. Ilabas mo muna. Ilabas mo muna. Sorry. Sorry, nailabas. Nabuksan ko mga kamayura. Sayang oh. Ang dami pa pala. Hilak. Sayang to. Ulan.
Ito. Aming napulot ngayong gabi, ang aming naiuwi at ang pagbabalik namin sa pagdadive. Ayan, kasama ko si Mayor kasi naka-holiday siya, but the truth is he's not feeling well pero sumama pa rin sa akin para makapag-dive. Ayan mga kamayora, dumako tayo dito. May iba't ibang klase tayong pulot. Itong isda na to. Ilang kilo to? Mga ilang kilo? Excuse me, naghikab ako. Mga 3 kilo daw mga kamayora. Hindi ko alam kung anong isda yun. Ayan, basta isda. Hindi ko alam kung anong klaseng isda na nakita namin kay Bean. Diba ang bait-bait ni Bean, may paisda na ngayon. Tapos dito may iba't ibang klase tayong gulay. Ito, unahin ko dito. May mushroom. Shiitake to, mushroom. Tapos, carrots, mushroom na fresh kasi ito medyo dry na eh. Fresh din siya pero nagda-dry na shiitake. Ito mushroom na, hindi ko alam ng klaseng mushroom yan. Tapos, isang tomato, apple, pipino, patatas, orange, kiwi, dragon fruit. Ayan. At saka may limon tayo. Nasaan na yung limon? Nasa ilalim eh. Ayun yung limon. Ito. Ayan. Tapos 2 pack ng aselgas. Ayan mga kamayora. Wala na siguro kung nakalimutan yan. Ilagay ko yun dyan. Tapos ito mga kamayora, meron tayong chips. Isang sinsal na patatas fritas. Tapos 2 lisas. Tapos ito meron tayong pangbata na ganito. Adim yan. Ano ba yun? Hikab ako ng hikab. Antok yan. Tapos ito meron tayong protina na natural presa. 1, 2, 3, 4, 5 na taga-4. Tapos isang natural. Ayan. Tapos ito ay pang ano daw masa. Quebrada brisa. Quebrada brisa. Pang ano siya, pang postre mga kamayurang. Alam ko ha. Hindi ako nagkakamali. Pang postre siya. Tapos ito may protein din dito. Uli na Danone. Pero high protein siya mga kamayura. Mangga naman. Ay mangga. Ano ba yan? Banana siya naman ang flavor niya. Ganito siya oh. Banana mo. Banana mo. Ganito. High protein daw. Tapos ito isang 2 Upro. Protein drink din siya, 2. Presa yung flavor niya. Tapos, ito, isang, ano nga to? Juice, ayan. Ano ba yan? Nawawala ako na, ano siya, iba't ibang flavor sa loob. Halo-halo. Tapos, ito, yogurt na natural. Tapos, cremoso. Ayan, nandun, isang pack. Tapos, ito pala, may itlog. May 2, 4, 6, 8, 10 pieces na itlog. Tapos, ito, tartalitas. Ito, 3 to. Tapos, ito, ay 10. Bali, 10 siya mga kamayora na ganyan.
Tapos, hindi, 12, may dalawa pa doon. 12 na ganito. Tapos, 3 tartitas. Mini tartitas naman to mga kamayura. Ewan ko kung paano bigkasin yan. Tapos, may pan tostado tostas. O, ayan. Lagyan ng mantikilya o kaya mermelada na. 3 pack. Tapos, ito, may isang integral. Ito, parang liver spread sa atin. Pate, no? Ala pimienta ang flavor niya. Tapos, gulas. Tapos, ito. Meron tayong harina de mais, isa. Tapos, 3 burger. Tapos, dito, mga kamayro, may nakuha kaming tsokolate. Itong negro na to, almendras, ay 12. Tapos, isa nitong Lind na caramel ang flavor. Tapos ito, meron tayong may pabalor si Uncle, binigay ni Uncle to. Pwede to sa sa darating na 3 Kings, ayan. Tapos ito habon de mano, kinuha ko. May salinan ako doon para hindi na kami bibili. Tapos ito dito ko na ano kaya to? Kasi nakita namin siya sa sa basurahan. Pang pala siya ng mukha. Umaandar na. Ayan, titignan ko kung paano siya gamitin, pero pang ng mukha. Ayan panglinis daw ng mukha. Malambot siya. Ayan mga kamayora. Wala na ako nakalimutan. Ayan mga kamayora, ang naiuwi namin ngayong gabi. Talaga namang masagarbong pagbabalik ang binigay ni Bill sa aming pagbabalik sa pangangalkal. Ayan mga kamayora. At gusto ko nga palang magpasalamat yesterday sa mga nanalo, nanood, nakigulo sa aking pagla-live dun sa sa Pamaskong Handog ni Kamayora. Thank you so much mga kamayora sa inyong walang sawang pagsuporta. Nagagalak ako, napasaya ko kayo, at ganun din ako, napasaya nyo rin ako. Yung gaya ng sabi nyo, deserve nyo din yan mga kamayora. Thank you so much mga kamayora. At please like, share, subscribe, and click the bell button para updated kayo sa aming uploaded videos. At dun sa mga silent viewers namin na hindi pa nakasubscribe, baka naman pwedeng maglambing, pa-click ng notification bell para updated kayo sa aming uploaded videos. At please mga kamayora, follow me at may Facebook page, mismong pangalan ko, Glaze Barreto mga kamayora. Makikita nyo po yan kung nanonood ka hanggang dulo, makikita nyo yung picture ng Facebook page ko mga kamayora. Ayan mga kamayora, thank you so much. At binabati ko nga pala ng belated happy mansari si Mayor Jaden at saka si Jenny Pablero ng Dubai. Stay safe dyan, Jenny. At kay Mayor, thank you so much sa walang sawang pagsuporta. Keep the love burning. Ayan. Thank you so much sa inyong lahat. At dun sa mga nagtatanong bakit wala akong upload, na busy si Mayora nyo. At ito, we're back sa pag-vlog mga kamayora. Ayan, thank you so much. See you again all tomorrow. Stay safe, stay positive, stay kind. Kahit ang mundong ibabaw ay punong-puno ng unkind people, be kind mga kamayora. Yun na lang yung ating pamasko sa ating mga sarili. Ayan mga kamayora, lagi kong iiwan sa inyo, maging mabuti sa kapwa. Walang bayad pero napakadaming sukli niyan mga kamayora. God bless everyone. See you again all tomorrow, and babu. Oy, maligayang Pasko mga kamayora, malapit na. Ilang tulog na lang mga kamayora, Pasko na. Naway pagpalain pa tayo ng puong may kapal. Ayan. Bye-bye. I love you all.